que les listaba hace un momento, pues nos ponen un grado mayor de dificultad, de exigencia, en cuál va a ser el proceso o el criterio correcto para tomar como gerente la decisión que más le convenga a la copropiedad. Esta frase la decía mucho un jefe mío cuando yo transité por en la época que trabajé con la venta de vehículos, trabajé con grandes marcas y pues hice todo el proceso desde vendedor hasta pues gerente comercial. Pero en esa ocasión recuerdo mucho a un gerente que nos decía esto cuando un cliente nos visitaba. Entonces, pues venía el cliente, miraba qué vehículo le podía gustar. Y ahí es donde entra como la clínica de ventas, que traigo pues a colación esa analogía porque es muy útil nosotros también hacer preguntas del escenario al cual nos vamos a enfrentar. Entonces llegaba el cliente y empezaba, bueno, este carro, otro, y él nos decía, la primera pregunta que debes hacer es, ¿qué presupuesto tiene? Porque ¿de qué me sirve mostrarle todo el portafolio si realmente lo que tiene solo se ajusta a una posibilidad? Y eso nos sucede mucho en propiedad horizontal. Entonces él coloquialmente siempre decía, esas personas que, o sea, ese administrador que no sabe para dónde coger. Y era algo así con el cliente que no sabía si comerse una empanada o irse a Nueva York. Y en ese momento no lo entendíamos, pero hoy día tiene todo el sentido, y más en este tema, en esta charla, porque pues desde la empanada hasta el viaje, pues tenemos un mundo muy grande, un universo de posibilidades que nos va a transitar en muchísimo tiempo, muchas cosas, muchas posibilidades. Entonces cuando él lo mencionaba era por eso, porque realmente no sabía ni qué quería de la vida. A eso se refería esa pregunta o lo que mencionaba en esa diapositiva. Entonces aquí pues yo siempre utilizo a Homero, porque Homero es criticado por ser una persona torpe, o que su habilidad cognitiva es limitada. Entonces, pues entra uno a quedar como pensativo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo primero que yo en propiedad horizontal, para muchas cosas, va a ser definir los presupuestos. Si yo sé que tengo un presupuesto limitado, pues yo sé que solo me va a alcanzar para eso. Entonces, ¿para qué me pongo de artista a gestionar un sinnúmero de escenarios, de posibilidades, cuando sé que jamás va a ser real? ¿Recuerdan el tema de los objetivos SMART? Los objetivos inteligentes. Pues recuerdan que uno de ellos era ser alcanzable, ser medible en el tiempo. Pues si yo me planteo cosas que realmente nunca voy a poder hacer, pues voy a perder uno de los mayores recursos que tengo, que es el tiempo, y que es uno de los recursos que nadie puede comprar, ni la persona más adinerada del mundo puede comprar tiempo. Bueno, la verdad, tomar decisiones no es nada sencillo, realmente es un arte. Por eso hay empresas que contratan a personal supremamente calificado y les pagan unas fortunas para solamente lleguen a tomar la decisión. Y bueno, acá les voy a mostrar algo, a ver si ustedes han visto esta película. No sé si con solamente esta fotografía la van a poder identificar, pero pues no los voy a dejar en suspenso. Es esta, el código Enigma. Me llamó mucho la atención de esta película, porque realmente aquí el protagonista, y se basa en una historia real, el protagonista tiene que tomar una decisión, o más bien varias, muy difíciles porque involucran la vida de otras personas.
Y los pongo en contexto. Esta película se trata de la Segunda Guerra Mundial, donde este personaje, Alan Turing, crea o desarrolla la máquina que lleva su apellido para descifrar. Él era un matemático y criptólogo, estas personas que descifran los jeroglíficos, así como los egiptólogos allá en las pirámides de Giza y todo esto, que ven todos esos símbolos y los traducen. Él hacía lo mismo, pero su labor era descifrar el código Enigma, que era el código que utilizaban los alemanes para orquestar los ataques al enemigo o a los enemigos. Entonces resulta que él duró mucho tiempo y tuvo que pasar por muchos ataques de muchas personas que no creyeron en él, y eso también es importante en este factor de la toma de decisiones, que cuando usted tiene que ser convencido. Si usted toma una decisión es porque usted tiene el criterio y el conocimiento para tomarla, y en eso debe hacerse respetar el administrador ante un consejo. Comillas. Continuó. Entonces él le llevó más de 2 años descifrar el código, y cuando lo hizo, pues se sintió muy feliz. Pero ahí tuvo que tomar la primera decisión de no comunicarle o hacer esto público ante sus superiores, porque a lo primero que se enfrentaba era que si él lo hacía, pues los alemanes simplemente lo que podían hacer era cambiar el código. Entonces esos 2 años se perderían. Y 2, ya cuando dijeron, listo, la decisión tomada es que no vamos a hacer esto público y lo vamos a manejar secretamente. ¿Para qué? Y ahí viene la segunda decisión. Porque tenían que decidir a través de modelos matemáticos quién vivía y quién no. Suena aterrador. Y precisamente en la película, uno de los compañeros de él, otra persona que le ayudaba a descifrar el código, le decía que si él se creía a Dios, porque en uno de los barcos iba el hermano de él que era soldado, y que si no le avisaban, pues muy posiblemente iba a ser hundido y a morir. Entonces esa fue una de las decisiones más duras, porque él justificó lo que anteriormente dije: si les avisamos ahorita, se van a dar cuenta que ya lo desciframos y vamos a perder todo este trabajo, y vamos a perder no solamente esa vida, sino muchas más. Entonces, enfrentarse a ese tipo de decisiones donde usted ya tiene que atravesar con la ética, pues es duro. Finalmente, pues gracias a ese desarrollo, dicen los expertos que se pudo acortar la guerra hasta en 2 años y se salvaron miles de vidas. Y lo traía a colación por eso, porque el nivel, ya lo vamos a ver más adelante, el nivel de complejidad de las tomas de decisiones pues varía. Entonces, ya empiezo con el primero, que es el racional, es decir, el ejemplo que acabamos de ver. Aquí en el racional pues se analizan esas alternativas, pero utilizando un raciocinio completo, modelos inclusive matemáticos, como lo hacía Turing en